Día, el Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Hoy vamos a leer un texto que se encuentra en los Salmos. Salmo 37. Es un salmo muy lindo, un poco extenso, pero realmente tiene tantos versículos que nos inspiran, que nos animan, que desarrollan nuestra fe, que nos hacen creer en los momentos difíciles. Y uno de esos versículos es el que vamos a tomar, el versículo 25. Dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Bueno, nosotros sabemos muy bien que los salmos son canciones que están escritos en forma de prosa, ¿sí? Entonces hay algunas maneras de expresarse que tienen que ver con la composición de una canción, con la forma que le quiere dar, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque realmente llama la atención cómo él se expresa en este versículo diciendo: joven fui y envejecido, ¿no? Tal vez en el común denominador o la manera clásica de expresarse sería en toda mi vida, ¿no? A lo largo de toda mi vida yo he visto a los justos guardados y protegidos, jamás he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No solamente ellos van a ser bendecidos, sino que esa bendición se va a trasladar a las generaciones siguientes. Qué importante es tener una vida de rectitud delante del Señor. Al Señor estas cosas no se le pasan, ¿sí? El Señor pesa nuestro corazón, pesa nuestras intenciones. Él de alguna manera está viendo, no nuestras palabras, oyendo nuestras palabras o a dónde nos llevan nuestros pasos, sino la intención del corazón, porque antes de ejecutarlo, primeramente en el interior de la persona hay una decisión, y eso es justamente lo que Dios mira. Si Dios está viendo decisiones, intenciones correctas, alineadas a su voluntad, a su palabra, a su camino, entonces el Señor va a prosperar nuestro andar, nuestros proyectos, nuestra senda, como habitualmente se dice en la palabra del Señor. Es un término muy usado, nuestros caminos, ¿sí? Nuestros caminos como de alguna manera marcando hacia dónde vamos, el destino que nosotros tomamos. Pero dice acá: joven fui, toda mi vida, yo he analizado esto a lo largo de toda mi vida y he envejecido, ahora soy viejo, es decir, mucha experiencia tengo, pero no he visto justo, no he visto persona que busque a Dios y lo haga de manera recta, que esté desamparado. Jamás. No tengo un caso que haya podido marcar esto, ¿sí? Y esto nos habla de la importancia de vivir una vida en rectitud con el Señor. No debemos desanimarnos, ni desalentarnos, ni tampoco bajar los brazos, sino que nuestro espíritu siempre tiene que estar alineado a la idea de caminar con el Señor y hacer las cosas que al Señor le agrade. Ni su descendencia. ¿Cómo nos preocupa a nosotros lo que le va a pasar a las generaciones futuras, ¿no? Cuando uno ya está empezando a tener algunos años y se da cuenta que la mecha es más corta, le queda poco tiempo, entonces empieza a pensar en la herencia, en lo que va a dejar a las generaciones, a los jóvenes, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, lo que fuere, ¿sí? Y allí está la preocupación. ¿Qué va a suceder con ellos? Bueno, las decisiones de los justos influyen en las otras generaciones, pero no deja de ser algo bastante normal que nosotros nos preocupemos por la situación económica propia y por la situación económica de los que vengan después de nosotros, ¿no? Casi que es hasta lógico esto, que nosotros pensemos: bueno, yo ahora invierto mi vida en caminar con el Señor, de alguna manera pospongo algunas cosas que me producirían alguna estabilidad económica para buscar el reino de Dios, para caminar con el Señor, y la reflexión nuestra en nuestra mente ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? Bueno, en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 27, el apóstol Pedro
que era el más grande de los apóstoles, de los discípulos, de los 12 que estaban con Jesús, se planteó esto, justamente al ser más grande, tenía esa manera de ver las cosas, y dice, bueno, a mí me queda poco tiempo, mis decisiones, de qué manera van a influir o de cómo se van a ir desarrollando las cosas en el hecho de que, bueno, pongo mi vida en el reino del Señor. ¿Eso me va a beneficiar o no? ¿O me va a perjudicar? Versículo 27 dice, entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿No? Ese planteo de la seguridad económica. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ayer hablábamos un poquito del trono, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, ampliando, nos incluye a nosotros, que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Fue claro el Señor aquí, ¿no? La respuesta a Pedro no fue con una parábola, no fue con una historia. Él entendió la inquietud de Pedro, la respetó, no lo cuestionó, no lo exhortó, no lo reprendió, sino que directamente, claro, le contesta Jesús a Pedro, diciendo, ustedes que han dejado todo, se sentarán conmigo en el trono. Tendrán 12 tronos para cada uno de ustedes. Y ampliando esto a toda esa multitud de personas donde nos incluimos nosotros, que hemos dejado cosas por causa del Señor, por causa de vivir una vida en rectitud. ¿Qué digo? Por ejemplo, algún negocio que era medio turbio, pero seguramente nos iba a generar un ingreso importante. Ahora, nosotros no nos metimos en ese negocio por causa del Señor, para no ofender al Señor, para caminar en justicia delante de Dios. ¿Dios ve eso? Por supuesto que lo ve. ¿Sabe que en términos económicos hemos sido perjudicados por la decisión? Claro que lo sabe, pero también sabe que nosotros lo hemos hecho por amor a Él y por amor a andar en justicia en el camino. Entonces dice cualquiera, y es amplio, que haya dejado casas, o hermanos, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más. En otras palabras, lo que vos perdiste, entre comillas, yo te lo multiplico por 100. El Señor le contesta a Pedro porque entiende que ese pensamiento de Pedro es un pensamiento lógico, correcto. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Por la decisión que yo he tomado de seguirte a vos y dejar muchas cosas que tienen que ver con el pecado, apartarme de eso y caminar. ¿Eso me va a perjudicar? ¿Sí o no? Jesucristo le contesta no. Su respuesta es clara. De modo que si nosotros tenemos alguna duda con respecto a nuestro comportamiento, a seguir una vida de justicia, la respuesta del Señor es: yo te voy a dar 100 veces más por todo aquello que dejes, por todo aquello que pierdas, por todo aquello que vos creas que es un perjuicio para tu vida, para tu economía y para tus descendientes. Qué interesante esto, ¿no? Que el Señor le responde sin grises. ¿Es negro o blanco? ¿No? Y el Señor le contesta: sí, yo te voy a bendecir. Nada te va a faltar. Al contrario, te voy a multiplicar por 100. ¿Sí? 100 veces más. Y además de eso, te garantizo la vida eterna. Te garantizo una vida allá en los cielos. Te garantizo una vida de bendición acá, en la tierra, y una en los cielos. Qué tremendo, ¿verdad?
En estos días, mis hermanos, de pandemia, y se habla tanto de la pandemia económica que va a venir, nosotros tenemos la garantía no de un banco ni un ministro de Economía, de la palabra del Señor y de la boca de Jesús. Si vos, por caminar conmigo, has dejado cosas, no has querido meter la mano en determinado lugar y eso ha sido a corto plazo un perjuicio, yo te doy 100 veces más. Y no solamente eso, te doy también la vida eterna. Y si nos situamos en el Salmo 27, hasta tu descendencia va a ser bendecida. Oramos a Dios. Señor y Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y sobre todo, Señor, gracias por la claridad de tu palabra para, Señor, esos interrogantes que tenemos dentro de nuestros corazones, esos temores, esas preocupaciones, Señor, pero que contigo son infundados, porque tú estás en control de todas las cosas. Como dijo el salmista, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así será con cada uno de aquellos que abracen el camino de justicia y que te sigan en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.